unas maravillosas playas de Jama gracias a esta tecnología. Y vamos a charlar sobre cómo hacer una agricultura inteligente utilizando estos aparatitos, los semáforos, los teléfonos inteligentes, en donde podemos nosotros descargar información de lo que sucede en la agricultura en el Ecuador, como lo que tenemos acá, una distribución de la tierra en cuanto a superficies y a porcentaje. Entonces vemos que en cultivos permanentes más o menos nosotros tenemos 1.300 millones de hectáreas, en cultivos transitorios 1.200 millones, en descanso 381, pastos cultivados como 3.350.000 hectáreas, pastos naturales 1.200.000 hectáreas, montes y bosques 3.881.000 y otros usos 411. Bien, cuando analizamos por qué nuestra agricultura es un poco deficiente, nos encontramos que la asistencia técnica que recibe el agricultor es muy baja. Estamos con el 8.8% nada más de agricultores que reciben asistencia técnica, mientras que el 91.2% de agricultores no recibe ningún tipo de asistencia técnica. ¿Y quiénes dan asistencia técnica a los agricultores? Principalmente el Ministerio de Agricultura y el INEAP, las fundaciones u ONGs con 1.6%, personas naturales o consultores privados que dan el 1.6% y otras fuentes como las universidades con 1.9%. Y las casas comerciales que también dan asistencia técnica con 0.06%. Lo que vamos a hablar acá también va a ser sobre el uso del suelo y del agua, ¿no? Entonces observamos que para el uso del agua con sistemas de riego apenas regamos como 700.000 hectáreas, de las cuales 370.000 son puestas al servicio por proyectos del Estado y 180.000 son de proyectos particulares, de haciendas o empresas agrícolas, y 150.000 hectáreas están en manos de los campesinos. Comparando un poco la productividad entre los países de Ecuador, Colombia y Perú, que serían nuestros vecinos, nosotros vemos que el cultivo de arroz, nuestro promedio de producción es de 4.72 toneladas métricas por hectárea, mientras que Colombia ya saca 6.32 y Perú 5.82, es decir, nosotros estamos detrás de nuestros dos países vecinos, lo que nos indica que no podemos ser competitivos en mercados internacionales. En cuanto al frijol, nuestra productividad apenas son de 313 kilogramos por hectárea por cultivo, mientras que Colombia está con 1.28 y Perú con 0.80. Y Estados Unidos está por los 3.000 kilos por hectárea, ¿no? Entonces tampoco somos competitivos en frijol. En maíz, igual, apenas producimos 2.13 toneladas, mientras que Colombia 3.65 y Perú 2.40. Y el promedio de Estados Unidos está en 8.60 cuando hay agricultores que sacan 20.000 kilos por hectárea. En soya estamos apenas con 1.71 toneladas por hectárea. Colombia está en 2.06, Perú en 1.96, Estados Unidos por encima de 5 toneladas. En papa, nosotros tenemos un promedio de 6.8 toneladas. Colombia está con 17, Perú con 12 y Estados Unidos en las zonas productoras como con 47. Entonces, solo analizando esta información que la podemos descargar, ¿no es cierto?, de SIC Tierras o del Ministerio de Agricultura, vemos que nuestra agricultura está muy por debajo de los rendimientos de otros países.
Analizando un poco los indicadores sociales, es decir, quienes hacen agricultura en el Ecuador, sabemos que es el área rural. Y en el área rural existe un índice de pobreza del 60.6%, mientras que en el área urbana existe el 41%. El promedio de la pobreza en el Ecuador está por encima del 50%. Las necesidades básicas insatisfechas como agua potable, alcantarillado, etc., en el área rural está con el 76%, en el área urbana con el 37%, y más o menos el 50% de los habitantes del Ecuador no tenemos estas necesidades básicas satisfechas. La desnutrición, un problema de la niñez. Tenemos un 41% de pobreza o desnutrición en el área rural, un 27% en el área urbana y un promedio en el Ecuador del 34%. El analfabetismo, que pensábamos que ya estaba terminado, hay como un 10% en el área rural, un 6% en el área urbana y un 8% en promedio. Es decir, tenemos que considerar cómo está la educación en nuestro país para poder hacer una mejor agricultura. Entonces, nosotros encontramos en la literatura o los políticos nos hablan de agricultura orgánica, agricultura de precisión, agricultura ecológica o agroecológica. Y vamos a comparar estos dos conceptos de la agricultura ecológica, que es aquella que se basa en sistemas de producción con aptitud de ser útiles a la sociedad y definitivamente económicamente rentable y ambientalmente amigable. Con este otro concepto que vamos a ver ahora, que es el de agricultura inteligente, donde se unen todos los otros conceptos de agricultura orgánica, más la agricultura de precisión, más la agricultura sostenible. Es decir, el concepto de agricultura inteligente sería la utilización adecuada de la tierra para fines de producción, buscando aumentar la productividad para saciar las necesidades de la población, evitando, reduciendo y controlando los procesos por los cuales ella se degrada, a través de uso de tecnologías que sean capaces de cumplir con estos requisitos y adaptadas a los sistemas de producción locales. Es decir, lograr una mayor productividad impactando lo menos posible al ambiente y con tecnologías adecuadas a las áreas locales. Entonces, para esta agricultura inteligente utilizamos más que nada sistemas de información como los teléfonos celulares, las imágenes satelitales, etc. ¿Qué requisitos debemos reunir para desarrollar agricultura inteligente? Primero, tenemos que cubrir estas exigencias básicas de la variable ecológica, ¿no? Conservar los recursos productivos, los recursos naturales, tanto el suelo como el agua, como el banco genético. Preservar el medio ambiente, es decir, tratar de contaminar lo menos posible los suelos, el agua de los ríos, el agua de los lagos. Luego, responder a la dimensión socioeconómica, respondiendo a los requerimientos sociales de nuestra población, es decir, produciendo alimentos primero para consumo interno y luego alimentos para exportar. Y lógicamente ser una actividad económicamente competitiva y rentable, utilizando sistemas de información geográfica, aplicaciones a celulares o al internet. Es decir, la agricultura no puede ser un pasatiempo, tiene que ser una actividad rentable para que el agricultor mejore su nivel de vida en el campo. ¿Cómo tenemos que hacer esa transición de una agricultura sustentable, que sería un concepto más avanzado, a una agricultura inteligente, ¿no? En la agricultura sustentable, pues todavía utilizamos energía fósil, agroquímicos, a veces en exceso, el uso de fungicidas, de insecticidas y el uso de hormonas sintéticas. En la agricultura inteligente, a más de optimizar el uso de los recursos, debemos utilizar buenas prácticas agrícolas
el manejo integrado de cultivos, el manejo integrado de plagas, el manejo integrado de nutrientes, las buenas prácticas de manejo en el caso de la agroindustria y las tecnologías de la información. Analizando estos componentes, veamos qué son las buenas prácticas agrícolas. Sería el hacer las cosas bien y poder demostrarlo. Es decir, debemos llevar una cantidad de registros para demostrar que hemos hecho las cosas en el tiempo correcto y de la manera perfecta. Entonces, buenas prácticas agrícolas son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas y administrativas aplicables a cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria, con el propósito de ofrecer al mercado productos de calidad e inocuos con un mínimo de impacto ambiental. Para eso podemos utilizar tecnologías de información. Aquí un ejemplo, ¿qué pasaría con una finca con buenas prácticas agrícolas y otra finca sin buenas prácticas agrícolas? Entonces observamos que con buenas prácticas agrícolas nuestra finca está ordenado el uso del suelo. Tenemos una área para el uso animal donde tiene un bienestar animal con salud. Tenemos un predio limpio, lugares para la basura o para hacer el compost y baños y depósitos aislados. No está en el mismo lugar. O el baño está lejos de los depósitos o de los agroquímicos. En cambio, una finca sin buenas prácticas agrícolas tenemos una mala distribución del suelo, el recurso hídrico se ve que se está contaminando con heces de animales, tenemos muy cerca los animales con las letrinas, etcétera, ¿no? Y la basura en desorden. Con buenas prácticas agrícolas tenemos un mejor control de la producción. Vamos a saber cuánto sembramos y cuándo vamos a cosechar, lo que no sucede en una finca sin prácticas agrícolas. Con buenas prácticas agrícolas tenemos más ingresos, mejores precios por calidad, menores costos de producción porque ya mantenemos un poco la economía de escala y mayores rendimientos, ¿no? Vamos a aumentar la productividad y vamos a reducir el uso de agroquímicos como insecticidas o pesticidas. En una finca sin buenas prácticas agrícolas tenemos menos ingresos por un mayor uso de agroquímicos, mayor costo de producción, menores precios, mayores costos principalmente por el uso de agroquímicos y menores rendimientos. Actualmente todos los agrónomos y los agricultores estamos en la mira de la sociedad, ¿no? Ellos nos están pidiendo más productos y a costos más bajos para que se puedan alimentar bien. Tenemos utilización de áreas naturales, cada vez nos estamos subiendo más en los páramos y estamos explotando áreas que serían de conservación natural. Estamos contaminando el agua con nitratos, con sulfatos, con fosfatos, por el excesivo uso de agroquímicos. Tenemos ya zonas de hipoxia, es decir, zonas y lagos intoxicados. Hay las emisiones de los gases del efecto invernadero, como el óxido nitroso, como el CO2, ¿no? Que está cambiando la calidad del aire. Entonces, todo esto, digamos que hoy la sociedad nos acusa de contaminar el medio ambiente por no hacer una agricultura inteligente. Entonces, para practicar esta agricultura inteligente entra un sinnúmero de ciencias, ¿no? Como las ciencias exactas, la estadística, la meteorología agrícola, el diseño de experimentos, ciencias como la economía, la econometría, que nos permite pues hacer un balance económico y ver cuál será nuestra mejor rentabilidad. Las ciencias forestales que nos permitirían hacer una explotación correcta de los bosques, de nuestras maderas, hacer la agroforestería. Parece que nuestro país, donde tiene un potencial de estar en primera línea, es en la agroforestería,
nosotros tenemos una cantidad de tierras desocupadas que podrían ser utilizadas como bosques para producir madera para exportación. Tenemos también en el concepto de la agricultura ampliada la agroindustria, que vendría a ser el procesamiento de los productos agrícolas para poderlos exportar en forma de enlatados. Tenemos el área de alimentos y nutrición, donde podemos recomendar una alimentación más sana, con muchas verduras, cereales, posiblemente menos carne en las zonas donde se consuma mucha carne. Tenemos las ciencias del suelo que nos determinan en qué zonas se deben de cultivar determinados cultivos. Esto es la agroecología o la distribución de los cultivos de acuerdo a la zona ecológica determinada. La zootecnia, que nos indica qué tipo de animales debemos cultivar o reproducir en determinadas áreas. La genética, que nos ayuda a hacer una selección mejor de variedades más productivas. La producción vegetal, que nos indica todas las labores culturales que debemos hacer en el cultivo en la época correcta y de la forma correcta. En fin, las ciencias biológicas, ¿no es cierto?, como la nutrición mineral, la fisiología vegetal, etc. Bien, entrando entonces a estudiar el recurso básico, como es el suelo, el Ecuador tiene a nivel latinoamericano el primer mapa a escala 1:5000. Es decir, es una inversión que el gobierno ha hecho para tener un mapa de suelos casi a detalle, ¿no es cierto? Y hemos identificado 11 órdenes de suelos. Entre ellos, uno de ellos están los andisoles, que ocupan el 37% del área, ¿no? Estos andisoles se han desarrollado de las cenizas volcánicas y evidencian una moderada evolución. Presentan un apreciable contenido de alofano, que son arcillas amorfas, baja densidad aparente, menos de 0,85 gramos por centímetro cúbico, una alta fijación de fósforo. Estos suelos se encuentran pues en los páramos andinos. Son los suelos donde se cultivan las papas, el maíz, los pastos, y el principal problema de manejo de estos suelos es la falta de fertilidad en fósforo. Aquí tenemos que aplicar fuertes cantidades de fósforo. Y en la zona de Santo Domingo, de los Áchilas, también tenemos varios andisoles que están siendo cultivados con palma aceitera y con pastos. Entonces, luego de tener ya un mapa agrológico de los suelos, nosotros entramos a ver que en nuestra agricultura un problema fundamental es la erosión del suelo. Este es un problema no resuelto. Tenemos alrededor del 50% de suelos cultivados que están potencialmente erodables. El 15% de tierras degradadas están en el callejón interandino. Y en estos suelos del callejón interandino tenemos falta de materia orgánica, falta de nitrógeno, falta de magnesio, falta de boro y falta de zinc. Y en estos suelos lo que se debería hacer más bien es agroforestería, es decir, combinar cultivos anuales con árboles. Y estos árboles podrían ser de pronto árboles frutales, que además de darnos frutos nos deja la madera. Entonces, en el manejo del suelo nosotros lo estamos haciendo mal. Vamos a decir que estamos arando la tierra a favor de la corriente, de la pendiente, y esto produce una erosión hídrica, cuando lo ideal sería pues mantener los suelos siempre cubiertos, hacer los manejos de suelos con cobertura. O peor todavía, en algunas zonas, ¿no es cierto?, todavía acostumbramos nosotros a quemar el rastrojo, cosa que es muy perjudicial para los microorganismos del suelo. Entonces, este problema de la erosión del suelo en el Ecuador no está resuelto todavía. Tenemos áreas después de una precipitación donde se inunda y todos los sedimentos
de las montañas bajan a los valles y tenemos las famosas inundaciones. Dice que se pierden como 40,000 hectáreas de suelo cada año. También tenemos un problema de la contaminación ambiental por el excesivo uso de urea, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se transforma en óxido nitroso y contamina la atmósfera. O mediante la famosa agricultura orgánica estamos aplicando materia orgánica y arando el suelo, lo que produce también una combustión de esa materia orgánica y una contaminación con CO2. Entonces, en estos dos aspectos debemos tratar de disminuir el uso de la urea, ¿no es cierto?, para disminuir la contaminación con óxido nitroso y tratar de mantener la materia orgánica en el suelo sin ararlo para evitar, ¿no es cierto?, que suban más de 300 ppm de CO2, que es la concentración normal, ya que a mayor concentración de CO2 vamos a tener mayor temperatura del ambiente. Entonces, esta agricultura de conservación, que entraría dentro de la agricultura inteligente, tiene 4 principios fundamentales. Primero, hay que perturbar lo mínimo posible el suelo, es decir, pasar solamente un arado de cincel, no los famosos arados de discos, ni las rastras, ¿no? Hay que mantener el suelo permanentemente cubierto por vegetación o por residuos orgánicos. Nunca dejar el suelo descubierto porque se produce erosión. Hay que hacer rotación de cultivos, de leguminosas o cultivos mixtos, como la agroforestería, ¿no? Y hacer uso inteligente de los abonos orgánicos, de los fertilizantes y de los agroquímicos. Entonces, necesitamos cambiar ciertas prácticas agrícolas. Necesitamos desaprender lo que nos han enseñado los españoles posiblemente y aprender nuevas técnicas, nuevas prácticas agrícolas, como son estas de el manejo integrado del suelo con la perturbación mínima del suelo. Tenemos que mantener el suelo cubierto, sea con los rastrojos o con otros cultivos. Por ejemplo, cuando tenemos cultivos de frutales, entre las calles no podemos dejar el suelo descubierto, porque estas coberturas tienen muchos beneficios, como que protegen la superficie del suelo de la erosión, mejoran la conservación de la humedad, aportan materia orgánica al suelo y la actividad biológica se incrementa. Reciclan los nutrientes del rastrojo o de los residuos de cosecha, mejoran la estructura del suelo e introducen un sistema de producción más sostenible. También mejoran la infiltración del agua y la porosidad del suelo. ¿Cómo nosotros podemos captar más CO2 de la atmósfera? Este es el problema ambiental que estamos teniendo. Como sabemos, las plantas realizan fotosíntesis, este milagro de la naturaleza. Mientras más plantas tengamos en el planeta, ya sea en forma de cultivos o en forma de árboles, más CO2 lo vamos a inmovilizar, lo vamos a captar y lo vamos a tener en forma de azúcares y lógicamente con una mayor oxigenación del ambiente. Entonces, este CO2 que está en exceso en la atmósfera lo podemos transformar en carbohidratos estructurales y no estructurales. En definitiva, lo podemos transformar en madera y de esa forma este CO2 queda capturado en las plantas. Y también podríamos capturar este CO2 con los rastrojos que se incorporen al suelo. También debemos incrementar esta actividad microbiológica para secuestrar el carbono y el nitrógeno del aire. Hay ciertas plantas y ciertos árboles leguminosos, ¿no?, como leucaena, como las acacias, que tienen una simbiosis en las raíces con organismos fijadores simbióticos como el rizobio o actinomicetos, es decir, viven aquí en forma de inquilinos de las raíces, ¿no? Los microorganismos captan el nitrógeno del aire y la planta le ofrece carbono para que sobreviva.
Y hay también microorganismos no figadores o no simbióticos, mejor dicho, que son Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, que también están ayudando a fijar el nitrógeno del aire. Se tienen ya muchos estudios en caña de azúcar, en maíz, que por lo menos un 20-30% del nitrógeno viene fijado del aire por estos microorganismos. En el caso de las leguminosas, por ejemplo, el haba fija como el 80% del nitrógeno que necesita. La soya fija un 70% del nitrógeno que necesita. El frijol fija un 30% de lo que necesita. Es decir, es un cultivo un poco lento para fijar nitrógeno. Entonces, esta sería la agricultura inteligente, mantener, ¿no es cierto?, siempre el suelo cubierto con rastrojos. Es lo que se llama la siembra directa. Aquí tenemos un cultivo de maíz sobre un rastrojo de avena. Entonces, aquí tenemos varias ventajas, ¿no es cierto? No aparecen las malas hierbas. El suelo conserva la humedad. La infiltración del agua es mejor. Las gotas de agua ya no impactan en el suelo y no producen erosión. Y lógicamente se tiene de esta manera un mejor uso del agua. Igual aquí tenemos un cultivo de soya sobre el rastrojo de maíz, practicando lo que son las rotaciones de cultivo. De igual manera, todo este carbono después se va incorporando al suelo y observamos que no existen indicios de erosión del suelo. También se pueden hacer estas combinaciones con pastos. Aquí tenemos pasto braquiaria con cultivo de maíz. Cuando sale el cultivo de maíz, entra el ganado y puede consumir este pasto braquiario. Y este rastrojo de maíz se deja para la próxima cosecha. De tal manera que la siembra próxima puede ser de soya y de esa manera mantenemos la rotación de cultivos. Estos cultivos de cobertera, en cambio, son cultivos que van a estar alternados con los frutales, por ejemplo. Entonces, estos cultivos de cobertura también reducen la erosión, incrementan la materia orgánica y la actividad biológica, mejora la infiltración y la retención de agua, menores fluctuaciones de la temperatura, mejor ciclo del nitrógeno y secuestro de carbono, como vimos hace rato, mejora de la estructura del suelo, mejora de la porosidad, controla las malezas y una mejor eficiencia del uso de los fertilizantes. ¿Qué cultivos podemos utilizar en el Ecuador como estos cultivos de cobertera? Por ejemplo, puede ser en la costa camote, maní forrajero, ¿no? En los cultivos o en las entrelíneas de cultivos de plátano, de banano o de palma aceitera. Podemos usar también alfalfa, arveja, avena, chocho, frijol, nabo, pastos, rábanos, frijol y vicio y el trébol, entre los cultivos de frutales. Aquí un ejemplo de cómo incrementa la productividad cuando tenemos un cultivo con cobertera. Vemos que la máxima productividad llega como a 180 quintales y con un cultivo sin cobertera se queda en 150 quintales. Entonces, está demostrado que este cultivo de cobertera ayuda a que se produzca mejor el producto que estamos sacando, que puede ser maíz, y también nos queda un poco de residuo de materia seca. En caso de Ancupa, por ejemplo, es muy común poner en las plantaciones de palma aceitera, ¿no?, la pueraria, y esta pueraria acumula bastante nitrógeno. Fija alrededor de unos 215, 220 kilos de nitrógeno. Por lo tanto, más o menos un 30% de lo que necesita la palma de nitrógeno estaría suplido por este cultivo de cobertera. En fin, nosotros tenemos una cantidad de frutales que podemos poner a diferentes distancias de siembra, ¿no?, como el tomate de árbol, guanábana, granadilla, papaya, y entre estas la pitahaya, el maracuyá, la guava,
la tuna, el chirimoyo, la naranjilla, etcétera. Y entre esas calles que quedan de los cultivos, podríamos tener estos cultivos de cobertera, de tal manera que el suelo siempre esté cubierto. Bien, vamos a entrar entonces un poco más ya de lo que se trata la agricultura inteligente, que es el uso de modelos hiperespectrales y espectrales en agricultura. Es el uso de estas tecnologías de información, que en el Ecuador ya se vienen utilizando desde hace unos 10 años. Entonces, utilizando estas imágenes hiperespectrales, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, diferentes bandas, ya no solamente la banda visible, sino bandas también ultravioletas que nos permita diferenciar diferentes tipos de cultivos. Podemos diferenciar dentro del cultivo áreas que estén con alguna enfermedad, con alguna plaga. Podemos estimar la superficie sembrada. Podemos hacer una predicción de la cosecha. Podemos hacer simulaciones del cambio climático. Podemos hacer mapas, podemos hacer los mapas taxonómicos de suelos, como les decía, que está en una escala de unos 5000 aquí en el Ecuador, y ya tenemos la clasificación inclusive a nivel de familias. Podemos tener las deficiencias nutricionales de plagas, un mapeo de fertilidad de suelos, un mapeo de materia orgánica o un mapeo de la humedad del suelo. Es decir, estas imágenes satelitales nos sirven para hacer diferentes mapas. Se han ejecutado algunos proyectos uniendo los esfuerzos de varias instituciones como el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, el INIAP, escuelas politécnicas, donde se han hecho estos estudios de mapeos de suelos, de áreas cosechadas, estimaciones de productividad. Se han hecho mapas de fertilidad de suelo por sitio específico. Se han utilizado drones, y estos drones nosotros sabemos que son de varios tipos. Unos drones son los que toman fotografías y nos permiten hacer los mapas, y otros drones son los que se utilizan para hacer fumigaciones. Tal vez no pedimos que cada agricultor tenga un dron, pero sí existen empresas que ya ayudan a hacer estos trabajos aquí en el Ecuador. Utilizando estas tecnologías, por ejemplo, con la Asociación de Ganaderos se hizo una estimación de qué áreas de la sierra ecuatoriana estarían aptas para el cultivo de pastos y otros cultivos. Entonces, más o menos hay 52,000 hectáreas que no tienen ningún tipo de restricción. Es decir, la fertilidad del suelo, el riego, la temperatura son ideales para esos cultivos, pero apenas son el 2% de la sierra. Hay otras áreas que tienen una limitación por fósforo, es decir, le falta fósforo en el suelo, principalmente los andisoles, y tienen una limitación de agua, es decir, la lluvia no es durante todo el año. Estas áreas ya son un 7%, como 220,000 hectáreas. Hay áreas en la sierra que tienen limitación de drenaje, donde no se pueden hacer los pastos si es que no se drena el suelo. Más o menos son también 57,000 hectáreas, un 2%. Existen áreas que por sus pendientes muy escarpadas, muy onduladas, es limitada la mecanización agrícola. Esto corresponde a 1,000,000 de hectáreas, que es un 33%. Y existen áreas limitadas por la profundidad del suelo, es decir, existe debajo una capa impermeable, como son las cangaguas, que no permiten el desarrollo radicular y apenas son también un 2%. Y hay un resto de áreas no aptas para agricultura, que son consideradas como parques naturales, que son el 55%. Entonces, analizando bien, nosotros en la sierra no tenemos más de un 9% de
de suelos que se pueden utilizar para pastizales o para cultivos. Es decir, tenemos que hacer una agricultura más inteligente para poder aprovechar estos recursos. Bien, dentro de esta agricultura inteligente tenemos, por ejemplo, sondas que detectan la humedad del suelo o detectan el contenido de nutrientes en el suelo. Con estos sensores que van acumulando la información, se descargan por esta vía de Bluetooth o por internet, ¿no es cierto?, la información, y podemos tener en tiempo real cuál es el contenido de humedad del suelo, cuál es el contenido de nutrientes en el suelo y hacer las recomendaciones de riego o las recomendaciones de fertilización. Entonces, estas sondas instaladas en el campo nos van midiendo a diferentes profundidades, ¿no es cierto?, la humedad del suelo y el contenido de nutrientes. Principalmente existen ya para detectar los cationes como el amonio, el calcio, el magnesio, el potasio y también aniones como el fósforo y el boro. Entonces, esto de pronto pueden utilizar agriculturas intensivas y tecnificadas como la floricultura, como el banano, pero pueden haber pequeñas empresas o cooperativas que den asistencia técnica en este aspecto. Entonces, con estos datos, nosotros podemos hacer una tabla manejada en el teléfono celular donde se mide la humedad del suelo, por ejemplo, cada 10 centímetros hasta los 100 centímetros y observamos, ¿no es cierto?, cómo esta humedad del suelo, después de que ha sido saturado, va disminuyendo su contenido conforme pasa el tiempo en horas y podemos sacar el almacenamiento del agua hasta 30 centímetros o 60 centímetros o los 100 centímetros. Podemos estimar, por ejemplo, la conductividad hidráulica de ese suelo a 60, 80 o 100 centímetros y sacar una relación entre la humedad del suelo y la conductividad hidráulica. Es decir, son estudios ya más especializados que se necesitaría ayuda de técnicos. Se puede también optimizar el uso de los fitosanitarios, principalmente utilizando, ¿no es cierto?, estaciones meteorológicas inteligentes, quienes le permiten saber cómo está el estado del tiempo, cómo está la velocidad del viento, por ejemplo. Cuando está por encima de 6 kilómetros por hora, no habría que aplicar los agroquímicos, ya sea con drones o con avionetas o en forma manual. También nos da información en tiempo real de cómo está la temperatura, la humedad relativa en el aire, etc. También con los drones nosotros podemos tomar fotografías y determinar cómo están estas unidades de desarrollo del cultivo para saber exactamente cuándo entra a floración, a fructificación, a madurez o inclusive saber el tiempo exacto de la cosecha. De esta manera nosotros calculamos los grados día de acumulación de calor y el agricultor puede cosechar a tiempo, ¿no es cierto? Y no hacer cosechas a dos tiempos como muchas veces sucede, que se nos va, ¿no es cierto?, una cosecha. Entonces estos diagnósticos de cultivo también se puede hacer con drones que van tomando fotografía a diferentes velocidades y distancias. Nosotros podemos tener un mosaico de fotografías y diferenciar la edad del cultivo o alguna deficiencia nutricional que tenga este cultivo o alguna deficiencia de agua que puede tener. Estas son tecnologías que ya están disponibles acá en nuestro país. Muchas instituciones de agricultores ya lo hacen. Por ejemplo, para utilizar el dron hay que hacer un plan de vuelo, hay que hacer ya el vuelo para colectar los datos. Estos datos que son generalmente fotografías a diferentes profundidades y velocidades del dron nos permiten hacer unos mosaicos y poder calcular el índice del área foliar, por ejemplo, de un cultivo. Actualmente existen ya acumuladores de esta información, ¿no es cierto?, como son las plataformas de INEAP, que es
entorno virtual del aprendizaje, este EVA-INEAP, o el SIC-INEAP, que es el Sistema de Información Geográfica, en donde ya se están acumulando información de todo el país sobre datos de suelo, datos de clima, datos de productividad, datos de ciclo de cultivo, etc. Bien, con el advenimiento de los teléfonos celulares, ¿no es cierto? Tenemos aquí un análisis realizado en el 2013 por provincias, ¿no es cierto? La provincia de Pichincha ya tiene el 61% de personas un celular. En Guayas el 54%. Y la que menos tiene en la provincia de Chimborazo, un 37%. Es decir, digamos que estamos bien comunicados. Y eso hace 10 años. Actualmente estas cifras han subido por lo menos un 20% más. Es decir, Pichincha ya estamos con 80% y Chimborazo estamos con un 57%. De esos teléfonos celulares, algunos ya son teléfonos inteligentes, o mejor dicho, en el 2011, del 46% que tenían teléfono, el 8.4% era teléfono inteligente. En el 2012, del 50% que tenía teléfono, el 12% era inteligente. En el 2013, del 51% que tenía teléfono, el 17% era inteligente. Hoy en el 2020 por lo menos debemos estar ya con un 20 o 30% de teléfonos inteligentes. ¿Por qué hago referencia a este instrumento? Pues porque con un teléfono inteligente nosotros podemos captar mucha información. Por ejemplo, si de SIC Tierras nosotros ubicamos el mapa de suelos, nosotros podemos saber en qué tipo de suelos está nuestra finca, si es un andisol, si es un alfisol, si es un entisol, y podemos tener inclusive un perfil de ese suelo con las diferentes capas o diferentes horizontes. Y esta tecnología, por ejemplo, se ha transmitido a nivel de comunidades indígenas, donde lo que deben saber un poco es manejar el teléfono inteligente y manejar con esto la información que se puede obtener. Y después de haber hecho, por ejemplo, una planificación de cómo utilizar el teléfono inteligente para hacer el cálculo de láminas de riego o dosis de fertilización, después de utilizar esos datos se ha hecho una encuesta. Sabiendo que para calcular una dosis de fertilizante lo que debemos conocer es lo que el cultivo absorbe o cuánto necesitamos para producir 40 toneladas de papa, por ejemplo. 40 toneladas de papa extraen 200 kilos de nitrógeno, 30 de fósforo y 100 de potasio. Entonces ya sabemos en esta ecuación cuánto extrae. La cantidad de nutrientes que tiene el suelo lo sabemos por el análisis químico de ese suelo. Y la eficiencia de la fertilización nosotros hemos calculado ya para algunos tipos de suelos. Por ejemplo, la eficiencia de absorción o de fertilización del nitrógeno en vertisoles está en un 50 a 65%. Para andisoles o suelos volcánicos, igual 55 a 65%. Los suelos rojos como los oxisoles, 55%, y los insectisoles puede variar entre 50 y 70%. Para el fósforo, que es un elemento muy poco asimilable, tenemos una eficiencia para vertisoles de entre 20 y 40%, en los suelos volcánicos o los andisoles entre 10 y 20%, los rojos entre un 25 y 40% y los insectisoles un 35%. Y para el potasio está también entre los 50% en vertisoles, 50% en volcánicos, digamos 55% en rojos y 60% en insectisoles. Esta información, por ejemplo, es importantísima para hacer el cálculo de la dosis inteligente de fertilizantes. Después de haber hecho esa programación con esa comunidad indígena de Guamote, por ejemplo, se hace una encuesta de cómo han podido utilizar el teléfono celular para ese cálculo. Entonces la encuesta dice, ¿encuentra la aplicación agrícola fácil de usar? ¿Sí o no?
la facilidad para entender los datos que ingresa y los resultados proporcionados, sí o no, desde cualquier parte de la navegación puede salir de la aplicación, sí o no. En caso de darse cuenta que cometió un error de escritura en el ingreso de datos, es posible volver a modificar los mismos. Se dan indicaciones para completar campos problemáticos, sí o no. Las opciones del menú de aplicación agrícola la hacen llegar directamente al lugar que usted requiere, sí o no. Esta encuesta, por ejemplo, nos dio un 80% de que estaban satisfechos con el uso del celular. Hay otros proyectos ejecutados entre varias instituciones, como por ejemplo la incidencia del cambio climático en la nutrición de cultivos como el arroz, maíz duro y papa, donde intervinieron instituciones como el INEAP, que hace el estudio de la fase agronómica, el INAMI, que hace el estudio de la fase agroclimática, el Instituto Espacial, que proporciona las imágenes, hace el uso de drones, y las universidades, que participan con estudiantes recolectando información en el campo. Entonces, utilizando los recursos, los resultados han sido muy importantes porque han fortalecido a varios agricultores y agroindustriales que producen maíz duro, arroz, caña de azúcar, café, banano, pastos y papas en zonas vinculadas con el proyecto, que abarcó las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Loja, Carchi, Chimborazo, Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. Entonces, si nosotros analizamos qué debemos hacer para que nuestro país mejore su economía, es bastante simple, solamente observar, ¿no es cierto?, que de los 10 principales productos que exportamos, 7 son de origen agropecuario. Tenemos el camarón, el banano o el plátano, los enlatados, las flores naturales como las rosas, el cacao y los elaborados, otras atún y pescado y extractos de aceites de vegetales. Y observamos, por ejemplo, que el camarón de 2.140.000 hemos subido a 2.700.000, apenas un 14%. En las flores de 686.000 hemos subido a 731.000, un 4%. Es decir, tenemos mucha ventaja para todavía explotarla. Si nosotros trabajamos más en la agricultura de exportación, tendremos muchos más dólares y mejorará la economía de nuestro país. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestra productividad no aumenta? Miren que en arroz en el 2002 producíamos 387 toneladas y en el 2015 382. No hemos mejorado nada, hemos disminuido. En arveja seca, no es tan importante, pero igual hemos subido muy poco. En banano, de 24 toneladas subimos a 34, pero siendo nuestro producto estrella deberíamos tener otro tipo de avances, ¿no es cierto?, productivos. En caña de azúcar de 68 hemos subido a 70 toneladas, muy poco. En cebada de 0,46 a 0,80 toneladas. En frijol seco de 0,29 a 0,33 toneladas. En maíz duro de 1,84 a 5,72. En maracuyá, un cultivo nuevo que estaba en 6,84, hemos bajado a 3,92. En palma aceitera hemos subido un poco de 8,95 a 14,35. En papa no hemos mejorado casi, de 4,8 a 9. Y en plátano hemos mantenido una productividad entre 5 toneladas por hectárea. El tomate riñón de 21 hemos subido, nos mantenemos en 19, en 20. El tomate de árbol tampoco hemos subido. El trigo de 0,50 a 0,80 toneladas. El maíz suave tierno más bien hemos bajado un poco y el maíz duro tierno también hemos bajado. Entonces observamos que tanto las universidades como el INEAP, el Ministerio de Agricultura, no está
haciendo su transferencia o no está viendo efecto en los agricultores. Tal vez sea porque no utilizamos tanto esta agricultura inteligente. De una evaluación que se realizó, aquí tenemos la práctica de agricultura inteligente, aquí la adaptación y cómo mejoró la productividad. Por ejemplo, en flores, tenemos que el manejo eficiente de agua y fertilizantes o el fertirriego tiene una alta adopción en 8 empresas que se hizo la encuesta. El 70-90% utiliza ya tecnologías de punta de fertirriego, con análisis de suelos, análisis de aguas, análisis del extracto celular. Hay una mayor estabilidad del rendimiento, incluso una bajo una alta variabilidad climática. Aquí están estos cultivos protegidos con invernaderos, entonces la variación del clima no le afecta mucho. Tenemos una mayor rentabilidad y una mejor calidad del cultivo, ¿no? En cuanto al manejo integrado de cultivos, como vendría a ser el manejo integrado de los nutrientes, el manejo integrado de plagas y enfermedades, también hay una adopción bastante alta, como del 60%. Tenemos una mayor estabilidad en rendimientos y una mayor productividad. Cultivos como la papa, tecnologías como la producción de abonos verdes y los cultivos de cobertura, hay una baja adaptación. La tecnología incorpora una mayor retención de agua en el suelo y pérdidas por cosecha durante periodos de sequía. Y los insumos que se utilizan, ¿no es cierto?, pueden ser reducidos y reducir el costo de producción. Haciendo una agricultura de conservación, una siembra directa en papa, existe una mayor retención de humedad del suelo, evita pérdidas por cosecha y hay mayores rendimientos. En plátano y banano, ¿no es cierto?, se ha tratado de incorporar agroforestería en plátano y banano porque regula la temperatura, hay mayor humedad del suelo y hay una mayor diversificación de la productividad y de los árboles que hacen sombra. En cuanto a las buenas prácticas agrícolas, como el manejo adecuado de plagas y enfermedades, o el manejo de riegos y drenajes, hay una adopción entre 40 y 60%, hay una mayor estabilidad del rendimiento y mejora los rendimientos. En caña de azúcar existe una buena adopción, digamos, del riego, ¿no? Hay una menor demanda de agua, especialmente durante temporadas de sequía, y una mayor productividad. Esto del riego Entonces estamos ya terminando, ¿no es cierto?, que hay unas buenas prácticas de agricultura inteligente para la producción de ganado con sistemas silvopastoriles, con una adopción más o menos del 30%. Se han utilizado pastos mejorados, variedades mejoradas producidas por el INEA. Hay una mayor resiliencia, ¿no es cierto?, a los sistemas de producción pecuaria, e inclusive por la variabilidad climática, el cambio climático. Y más o menos la productividad se ha duplicado. Antes teníamos 0,5 cabezas de ganado por hectárea, ahora podemos llegar hasta 2 cabezas de ganado por hectárea. Y la asociación de gramíneas con leguminosas en los pastizales se tiene también una baja adopción, ya se está sembrando ryegrass con trébol, ¿ya? Se tiene una mejor calidad física y química del suelo, lo que incrementa esta resiliencia climática y aumento de la productividad y calidad de carne, de leche, gracias a una mejor alimentación de ganado. Entonces, para concluir, podemos decir que esta agricultura inteligente nos permite mantener adecuadamente los recursos naturales agroproductivos, como el suelo, el agua, utilizando estas técnicas de comunicación y protegiendo la salud y el ambiente. Podemos abaratar los costos de producción por un uso más óptimo de los insumos. Podemos obtener una producción diversificada de calidad
para abastecer los mercados locales e internacionales, mejorar los ingresos de los agricultores y crear fuentes de trabajo, que es algo que el país está necesitando. Bien, con esto pues les agradezco por la paciencia de escucharme y espero haber contribuido con algo a que mejoremos nuestra agricultura en el Ecuador. Gracias.